Listo, ya está grabando. Vamos. Bueno, buenas tardes. Vamos a iniciar con la sesión de hoy. Todavía no puede acompañarnos en este momento, pero pues vamos a iniciar con la presentación de abril, ¿no? Que es otra línea de investigación que se aborda en los trabajos del área y pues adelante. Todo tuyo. Bueno, muchas gracias. Pues qué pena que seamos tan poquitos, pero bueno, yo decidí cambiar el nombre que la vez anterior tenía para la presentación, tratando de ser más abarcativa con lo que ha sido pues mi interés de investigación desde hace pues cerca de 10 años y de lo cual derivan algunos productos, no todos, pero algunos de los productos de mi producción académica. Em, Creo que este concepto, bueno, Adelante. este título puede estar respondiendo un poco más a la idea general. Avanzamos la siguiente, por favor. Guillermo. Entonces, yo quisiera proponerles estos 4 asuntos para esta discusión. Intentaré, a pesar de que la presentación es bastante amplia, intentaré ir relativamente rápido porque hay mucha información que quisiera compartirles. A pesar de mis esfuerzos de sintetizar, la verdad es que me fue difícil. De estos temas está pues la relevancia del tema de estudio, su contexto, digámoslo así, entre su justificación y los temas más amplios del área, y de el tema más extenso de condiciones desiguales de trabajo, que es en algo en lo que he podido trabajar. Igualmente, pues les hablaré un poco acerca de los enfoques, métodos y algunos resultados principales y productos y proyectos en los que estamos trabajando. Hablo en plural porque lo hago casi todo en conjunto con otras colegas. Entonces, primer asunto, relevancia del tema de estudio. Aquí intento esquematizar de estos múltiples asuntos que constituyen el tema amplio de condiciones y procesos de trabajo, las temáticas relevantes, las temáticas atendidas hasta ahora y algunos asuntos pendientes. Estamos iniciando con un proyecto, un estudio de egresados que tiene 2 vertientes. Por un lado, una base de datos que es de la UAM, a nivel de todas las unidades. Ya tenemos algunos datos que pedimos pues ya hace meses y tardó mucho en fluir la información, entre otras razones porque lamentablemente falleció el encargado de la oficina de egresados de Rectoría General, pero ya lo tenemos. Y también estamos ya en proceso de tener igualmente información longitudinal, pero sobre egresados de la Universidad Chapín, con el proyecto que coordina Angélica y en el que participan algunas personas más del área en este proyecto interinstitucional. De este tema, estudios de egresados, sobre todo los asuntos atendidos hasta ahora se han concentrado en lo que se define como el mismatch entre educación superior y mercado laboral. Es decir, la adecuación e inadecuación, la pertinencia o no pertinencia social de la formación universitaria y lo que demanda o requiere el mercado de trabajo. Es un tema ya bastante añejo, tiene varias décadas. Ha sido, yo diría que constituyó el interés principal de entre los 80 y principios de los 2000 y todavía quizá la primera década después del 2000. También se concentran en este asunto estudios de tipo estadístico y sobre todo transversales. No son tan abundantes los estudios longitudinales, tampoco se encuentran muy frecuentemente estudios comparativos y es francamente muy poco común que se encuentren en los estudios de egresados aproximaciones de tipo cualitativo. En el tema de estudios de condiciones de trabajo de profesores, hasta hace, yo diría que relativamente poco, quizás 5 o 6 años, era muy frecuente encontrar investigaciones sobre este grupo de profesores.
desde el punto de vista del análisis de sus condiciones de trabajo. Lo que había era el llamado mercado académico y son investigaciones pues, que se concentran en la llamada carrera académica. Pero ahí estaba prácticamente ausente la investigación sobre otro tipo de perfiles de profesores, profesores con contratos temporales, ni qué decir de, sobre todo, instituciones privadas. Básicamente lo que había se concentraba en la educación pública y centralmente en las universidades estatales y federales. Abundan todavía hoy en día las aproximaciones cualitativas y sigue siendo muy poco común que haya comparaciones en este contexto, en este tema. Y sobre estudios sobre relaciones laborales, lo coloco ahí con otro color porque yo creo que aquí es donde menos trabajo hay. Lo que tenemos son aproximaciones sobre los mercados de trabajo, relaciones sindicato-autoridades, la contraposición o, digámoslo así, deshomologación entre las carreras académicas y la carrera laboral de el personal administrativo. Es básicamente inexistente la investigación sobre los trabajadores administrativos en las universidades. No ha resultado importante o interesante. Parece que a nadie le importa mucho, a pesar de que son numéricamente mucho más cuantiosos los puestos del personal administrativo que los del personal académico en la mayoría de las universidades públicas. De lo poco que hay, pues se han concentrado en los estudios sobre estos elementos escasos de relaciones laborales, y faltaría estudiar pues condiciones de este tipo de personal y analizar estas carreras laborales. Hay en otros países sí algunas investigaciones interesantes, pero la verdad es que tampoco abundan a nivel general, internacional, este tipo de trabajos. Avanzamos, por favor. Ahora, en cuanto al segundo asunto, que tiene que ver con ubicar el tema en el contexto amplio de condiciones desiguales de trabajo, aquí sí me voy a tardar un poco más. Hay bastante por decir. Yo he abordado de estos temas los dos primeros, el tercero no lo he podido atender. Y en el que más me he concentrado es en el estudio de profesores de tiempo parcial. ¿Quiénes son? Bueno, pues son todos los trabajadores académicos que no tienen una plaza de tiempo completo. Hay múltiples definiciones normativas o institucionales. Hay bastante, yo diría, similitud en los procesos de trabajo y en las condiciones de trabajo. Si bien a nivel institucional hay alta heterogeneidad en la forma como se les nombra a partir del marco normativo, también hay heterogeneidad en términos de qué les está permitido y qué no les está permitido de acuerdo con su contrato de trabajo. Por poner un ejemplo, en la UAM los profesores, como los llamamos temporales, son parte de este grupo, no pueden dirigir tesis. En otras universidades, los profesores de asignatura sí pueden dirigir tesis. Entonces hay alta diversidad en términos de la condición de trabajo, lo que exige el puesto y lo que está permitido. Aquí hay muchas diferencias, algunas sutiles, otras no tanto, en términos de lo que constituye la labor normativamente hablando, es decir, lo que están obligados a hacer y lo que está permitido hacer. Por ejemplo, a nivel prácticamente de todas las universidades, ellos se concentran en la actividad docente, pero no hay restricción institucional para que dirijan una tesis. En el caso de la UAM, su contrato los limita a la labor docente y tienen no está permitido dirigir tesis. Entonces, esto evidentemente hace el escenario mucho más complejo. Evidentemente hay mucha variación en términos de su perfil disciplinario, hay también cierta heterogeneidad en términos de su nivel académico, pero lo que hemos encontrado, yo he trabajado bajo algunos datos estadísticos, los pocos que hay a partir de la NOE, lo poco que se puede extraer de la NOE, y lo demás es todo de tipo cualitativo. En ambos, lo que se puede observar es que casi en todos los casos en las universidades públicas son profesores con al menos el nivel de maestría.
Ese es un asunto interesante, es decir, no son una población con escasa habilitación profesional. Sí hay alta diversidad disciplinaria, hay algunas orientaciones disciplinarias que requieren mucho más este tipo de profesores que otras, pero también hay variación evidentemente en función del modelo académico. En la UAM y Chapingo, por ejemplo, los profesores de este tipo pues no representan más de el 20% promedio. De hecho, puede ser bastante amplio. Si consideramos Chapingo, es mucho menos. En otras universidades como la UNAM, la proporción de profesores de asignatura es casi el 80% de toda la planta docente. Entonces, hay, insisto, muchas diferencias muy evidentes, también considerando el modelo educativo, más allá de la condición de trabajo, los aspectos normativos y regulativos del trabajo, o regulatorios del trabajo. En general, consideramos que a pesar de estas diferencias, pueden ser definidos como profesores de tiempo parcial, es decir, así sean llamados de asignatura, por horas, temporales, pues pueden ser definidos con este apelativo general y comparten diversas características. Una importante, pues, es la poca estabilidad en su contrato. Todos ellos son contratados de forma temporal y sus condiciones pues van sobre esta línea de inestabilidad. Avanzamos, por favor. Muy rápidamente, ¿qué hay en el contexto internacional? No abundan los trabajos que se concentran en este grupo de profesores, si bien lo que se puede observar es que las temáticas principales de los trabajos que existen, sobre todo en Estados Unidos y Canadá y en España, son quizá los 3 países donde más han abundado algunas investigaciones académicas sobre este grupo. Son los temas laborales, es decir, salarios, estímulos, el tipo de trabajo que realizan, si cuentan con un espacio propio y otro tipo de acondicionamientos que el propio establecimiento o que su contrato supone. La organización sindical es un tema de los más destacados en este grupo de profesores. Hay coaliciones de profesores que pues están sobre todo siendo lideradas por lo que se llama los contingent faculty members o los profesores que no tienen esta estabilidad laboral. Otros grupos como en España, incluso Italia, tienen cierta fuerza política de tipo sindical, si bien lo que más bien hay son fanzines, periódicos o espacios en internet especializados en ellos más que trabajos académicos, ¿no? Es interesante, no es que no haya, lo que ocurre es que es mucho más frecuente que se encuentre la relatoría, digámoslo así, de la lucha sindical desde el punto de vista de la fuerza política que tienen que investigaciones de largo alcance de tipo académico, y yo no digo que unas sean más importantes que la otra. Lo que digo es que los datos de los que se puede hacer uso evidentemente tienen características distintas, derivando lo que abreva, digámoslo así, del trabajo académico en relación de el otro tipo de documentos que son imprescindibles para entenderlos, pero que no siempre presentan algunos datos estadísticos que podrían ser insumos de interés. Un tema importante tiene que ver con el tiempo de preparación de clases, el tiempo no pagado, evidentemente que se forma parte de pues el esfuerzo del profesor, el tiempo laboral reconocido, temas como libertad de cátedra, relaciones con colegas, entre otros, y la satisfacción en el trabajo también. Hay gran cantidad de relatos, hay gran cantidad de, yo diría, denuncias de este tipo, y de esto poco hay algunos datos publicados también de forma académica. Hay características generales similares. Sí, adelante. Me llama muchísimo la atención. ¿Puedes regresar? Hay una enorme literatura de esto, pero tú estás diciendo que no hay literatura. No, no dije que no había.
Lo que dije es que hay escaso trabajo académico publicado. Eso fue lo que dije. Sí, el problema es que llamas académico. Bueno, sí, habría que definirlo. Claro. Mira, el movimiento de estos contingentes, estos cuadros, es enorme, es amplio en por lo menos 10 países. El trabajo académico es extraordinariamente serio. Es publicado mayormente en publicaciones académicas políticas. Yo no entiendo qué entiendes tú por académico. Yo creo que ¿Por qué no dejamos la podemos discusión al final y abordar hasta el vamos final? avanzando en la presentación y entendemos la... Pero yo entiendo que este va a ser una menor parte de tu... Sí, de hecho esto es apenas un segmento. Sí, yo creo que podemos dejar como los cuestionamientos para tener más. Está bien, está bien. Ok. Gracias. Bueno, estos son algunos de los asuntos que sobre todo yo he podido rastrear en el caso de referencias de Estados Unidos, Canadá y España. En el caso de Estados Unidos y Canadá hay sitios especializados, yo diría, en asuntos de educación superior, Times Higher Education, University Affairs, en el caso de Canadá. Estos blogs han permitido visualizar buena parte de estas condiciones de trabajo porque están especializadas en los problemas de la universidad, desde los actores de la universidad. Sí atienden asuntos evidentemente de profesores, de estudiantes, etcétera, y es aquí donde yo he podido pues conocer mucho más acerca de lo que digamos puede permitir ver la condición de trabajo de estos profesores. Tienen una seguridad laboral limitada, 1 año en promedio, en el caso de Estados Unidos, por ejemplo. Hay variaciones muy importantes, en el caso de España es menor a 1 año, y bueno, hay otras, evidentemente, otros datos específicos en otros países. Hay inequidad en los salarios y beneficios adicionales. El profesor de tiempo parcial realiza el mismo trabajo que un profesor de tiempo completo, con menos paga, muchas más horas de docencia comparativamente hablando. No hay posibilidades de desarrollo profesional, no es una carrera escalar igual que la del académico o seguridad laboral. Se les considera muy escasamente para actividades colectivas, no tienen acceso casi nunca a espacios de trabajo, solo algunas universidades les dotan de computadora, cubículo, etcétera. Casi siempre son lugares colectivos, una sala de profesores cuando bien va, con computadoras de uso común, por ejemplo, ¿no? Esta condición de trabajo, de acuerdo con toda la información que he podido rastrear, incide desfavorablemente en relación con estudiantes y en el aprendizaje. Sin embargo, no es posible hacer alguna apreciación determinista al respecto. También hay experiencias que permiten ver, o por lo menos, digamos, cuestionar si de hecho el esfuerzo no es similar, es decir, que un profesor de tiempo parcial, a pesar de sus bajos salarios, su prácticamente nula posibilidad de desarrollo, de hecho hace un esfuerzo similar al de un profesor de tiempo completo y con resultados similares, porque no hay estudios de, digamos, suficiente profundidad como para comprobarlo, ¿no? No hay todavía herramientas muy sofisticadas que permitan además hacer estas comparaciones. Avanzamos. Esta es una de las fuentes, digámoslo así, de publicaciones provenientes del ámbito académico, es decir, publicadas con una editorial académica que se pueden comentar al respecto de este tema. Son Quesar y Maxi, hay otra de Quesar y Quesar, que son, yo creo que de los libros más interesantes, y entre los muchos datos de interés y las experiencias que relatan, ustedes ven allí un fenómeno interesante en Estados Unidos, cómo se reducen las plazas de tiempo completo. Hay una reducción interesante es lo menos, ¿no? Bastante considerable, yo diría grave desde un cierto punto de vista, del 78.3 al 33.5% según esta fuente, ¿no? En el caso de México, lo que hay tampoco es tan diferente.
Este cuadro yo lo hice a partir de los datos que publica el Execum. Es un motor de búsqueda, es pues un segmento de información que proviene de la UNAM, de lo poco que hay en línea público, que hace una condensación de datos a nivel nacional y que pueden además permitir ver por institución pública o privada. No hacen el rastreo de todas las privadas a nivel nacional, solo las más grandes. Pero bueno, de esta base de datos que se nutre de la estadística 911 de la SEP, se obtiene esta información que ustedes ven. Perdón, la última columna, ¿de qué se trata? Es el personal, a ver si quieres a ver si puedes mover, eso no sé. Es el personal docente, digamos, agregado. Ahí está en la primera tiempo completo, 3/4 de tiempo, medio tiempo, personal por horas y luego el total nacional. Estos son datos total nacional del 2007 al 2022, que es el último año que contabilizan. Está remarcado en azul del 2015 al 2022 porque el buscador primero tenía solo los anteriores. Ahora el buscador solo se concentra desde hace unos meses, del 2015 al 2022. Los primeros datos yo los recabé hace unos años, cuando todavía, de hecho, hace año y medio todavía estaban disponibles. Y ya esto de acá abajo es lo que ahora tiene el Execum. Ustedes podrán notar que en el caso del personal por horas, en este periodo aumenta. El personal de tiempo completo a nivel nacional en México, exactamente a la inversa, disminuye poco, ciertamente, pero disminuye. ¿A qué se debe este cambio? Pues todavía no lo sabemos. Sin embargo, pues puede haber evidentemente muchos puntos de vista, muchas opiniones al respecto. Sabemos que a nivel estatal en algunas universidades, sobre todo las de cuño más reciente, no tienen prácticamente personal de tiempo completo. Buena parte de las politécnicas, muchas de las tecnológicas, evidentemente, están siendo nutridas por personal temporal. El modelo Universidades Benito Juárez, pues son profesores por hora. Esto evidentemente permite ver una parte del asunto, pero también se dice que en algunas universidades estatales están parcializando plazas, es decir, un profesor que se jubila con una plaza de tiempo completo puede permitir que la universidad contrate dos, que hacen un cambio, una conversión. No entiendo muy bien cómo es que ocurre eso, pero se dice que en Sinaloa ocurrió, se dice que incluso en Nayarit pudo haber ocurrido en algún momento, que ahora se contratan este personal por horas. Entonces tienes a 2 profesores cubriendo solo horas, solo carga docente, en lugar de un tiempo completo. Evidentemente, en términos económicos, pues esto resulta benéfico, porque la asignación docente es mucho más barata con profesores por hora que con profesores de tiempo completo. Y en las universidades hay profesores de tiempo completo que prefieren privilegiar la investigación sobre la docencia por la carrera académica y los estímulos y lo que esto supone, ¿no? Insisto que estas son solo elucubraciones, no hay evidencia suficiente. Esto yo lo recabé de algunas personas que entrevisté, pero no hay información formal y lo digo con tiento. Así es como se me transmitió, pero no hay elementos para afirmarlas. ¿Avanzamos? Bueno, esta es otra visión de los mismos datos que ustedes acaban de ver. Simplemente, pues bueno, se ve cómo incrementa, ¿no? El personal por horas y las plazas de tiempo completo, que es el color azul, disminuye un tanto en este periodo, ¿no? No es que sea, digamos, una línea exponencial. En este momento no es posible, digamos, afirmarlo así, tal cual, simplemente con estos datos. Pero bueno, es interesante ver que estas universidades con los modelos universitarios o los modelos de educación superior más recientes de los últimos 15 años, digámoslo así, los últimos 10 años, pues están siendo sobre todo un espacio de trabajo para profesores no para profesores que siguen una carrera académica. ¿Avanzamos? Bueno, hay un asunto interesante respecto a la regulación laboral y relaciones laborales que también podría permitir ver de qué manera los temas de desigualdad están de alguna manera naturalmente incorporados al estudio de estas condiciones de trabajo.
La relación laboral, pues como un vínculo entre el trabajador y empleador, siempre está mediado por un contrato. Del tipo de contrato y el tiempo de contrato deriva la desigualdad en las condiciones de trabajo de estos profesores. Y de la desigualdad de las condiciones de trabajo de ellos puede derivar evidentemente no solo el perfil institucional, sino por supuesto el logro de los objetivos que la institución de educación superior pues se propone. En este contexto, dado que el contrato, regula estas condiciones de trabajo, siempre evidentemente tendría que estar mediado por los principios regulatorios, ¿no? Lo que establece la ley. La educación superior pública se rige por lo establecido en la Ley Federal del Trabajo, en el capítulo 17. Disculpen que esto parezca cosa de abogados, ¿verdad? Pero es que de hecho de esto deriva una parte del asunto. Son los artículos, sobre todo el artículo 353, los incisos J, ALU y el KLM-IN específicamente indican la definición jurídica de los trabajadores, los participantes de la regulación laboral y el tipo de contrato. Avanzamos, por favor, Guillermo. El trabajo de los profesores de educación superior se considera un trabajo especial. Este es un asunto interesante. El trabajador académico es la persona física que presta servicios de docencia o investigación a las universidades o instituciones de educación superior. Podrá ser contratado, estoy solamente yendo a lo subrayado, o resaltado en negritas, por jornada completa o media jornada. Los trabajadores dedicados exclusivamente a la docencia podrán ser contratados por hora clase. Entre otras cosas, es considerado un trabajo especial porque, a diferencia de otras categorías de trabajadores, los profesores pueden realizar las mismas actividades y serles pagado de forma diferente en lo que realizan, porque su tipo de contrato establece sus derechos y responsabilidades y estas son muy distintas. Es bastante interesante, pero es solo una parte de la explicación. No es violatorio del principio de igualdad de salarios la fijación de salarios distintos para trabajo igual si este corresponde a diferentes categorías académicas. Esto evidentemente nos habla ya de un reconocimiento legal de estas diferencias aceptadas. Entonces, si legalmente hay poco que decir, la ley así lo establece, evidentemente podemos estar en contra, podemos considerar que esto es inadecuado, que es injusto, pero digamos, desde el punto de vista legal, aquí hay poco que hacer. No podemos hacer un movimiento para ir en contra o contrariar lo que dice la Ley Federal del Trabajo, si me parece. Entonces, la cosa es entender lo que jurídicamente establece cada una de estas categorías y sí, entonces, analizar la desigualdad desde el punto de vista de las condiciones de trabajo y las políticas para educación superior que atienden a cada una de estas poblaciones. Avanzamos, por favor, Guillermo. En esta línea, entonces, no cambió. Es que luego Hay se que atora. esperar porque aquí sí Sí. cambió, pero Ok, se desprenden dos cuestiones. La definición jurídica que se le da a los trabajadores de las CIEs públicas con independencia de su tipo de contrato es trabajador académico. Así los define la ley. Sin embargo, aquí se abre una pregunta. Yo he tenido discusiones con colegas de la UNAM, con colegas del Colegio de México al respecto de mi apreciación al respecto. Convendría entonces, sería adecuado separar analíticamente a estos tipos de trabajadores, es decir, académico y docente. Desde el punto de vista metodológico, sí. Desde el punto de vista de lo que cada uno de ellos aporta a la educación, creo que no. Aunque la ley los distingue, los llama de una misma forma, pero los distingue en términos de lo que pueden obtener a partir de su tipo de contrato, sean estos salarios, beneficios y prestaciones. Metodológicamente creo que a los profesores de tiempo completo les debemos llamar académicos y a los profesores de tiempo parcial les deberíamos llamar profesores. ¿Por qué? Porque de otra manera no podemos entender las diferencias y la desigualdad entre ellos. Si les llamamos igual, esta es mi apreciación, perdemos de vista la inequidad y desigualdad entre sus condiciones de trabajo. Moralmente, creo que su aportación es bastante similar. Habría que hacer investigaciones. No es posible decir que todos los profesores de tiempo completo trabajan igual o que todos los profesores por hora se esfuerzan igual. Pero digamos, en términos generales,
hay implicaciones académicas y laborales diversas y habría que reconocerlas. Entonces, bueno, desde el punto de vista de las CIEs públicas está lo que establece la Ley Federal del Trabajo. Norma Rondero lo ha estudiado bastante desde el punto de vista de la regulación laboral y las aportaciones de la sociología del trabajo y estudios del trabajo, sobre todo con la teoría dual de los mercados de trabajo. Pero por otro lado tenemos bastante más que decir, y es que el caso de las universidades privadas, lo que opera no necesariamente es lo que establece la Ley Federal del Trabajo, porque en las universidades privadas, exceptuando las grandes, las de prestigio, el TEC de Monterrey, la Ibero y otras tantas, todas las más pequeñas, digámoslo así, no tienen plazas de tiempo completo. Todo su personal íntegramente, 100%, son solo profesores contratados por ellos. En ese caso, lo que opera también evidentemente es la Ley Federal del Trabajo, pero desde el punto de vista de lo que establece el contrato. No hay un contrato colectivo, hay un contrato individual. Quisiera comentarles algo. A veces hay contratos, pero son contratos sindicales, es decir, hay la participación de un sindicato, pero son sindicatos de protección. Y el profesor ni siquiera se entera muchas veces que está ahí en ese sindicato, evidentemente porque no le protege de nada frente al empleador. Avanzamos, por favor. Perdón, Sí, ¿la ley de qué año es? ¿cuál ley? La que estás hablando. La última adecuación es de hace un año aproximadamente. Pero afectó lo que estás hablando tú. No, no se La- modificó. Entonces, mi pregunta es, Este artículo no se la modificó. ley, las cláusulas a que te estás refiriendo, ¿de qué año son? ¿De qué año es? Déjame hacer memoria, David, no me acuerdo, pero déjame hacer memoria. Tiene ya por lo menos 8 años, más probablemente. No ha habido un cambio en este artículo. Vamos más atrás, no seas malo. Y incluyendo todos sus incisos. Más atrás, por favor, uno más. Ah, bueno, es que talento. No hay, en el 353, no ha habido ninguna reforma al respecto. Pues puede que haya habido alguna cosita sutil más recientemente, pero realmente un cambio de fondo no ha habido. Bueno, pero es relevante hablar de qué época estás hablando. Sí, por supuesto, sí lo es. Igual y podemos, para avanzar, profe. Terminamos, digo, como lo hemos hecho en las presentaciones anteriores. ¿Dónde estábamos? Ahí va, ok. Bueno, los límites entre lo laboral y lo académico son difusos. Hay un trabajo muy interesante de Norma Rondero justamente al respecto, porque en el caso de las privadas, pues evidentemente los contratos son temporales. El contrato dura lo que el profesor trabaja. Es interesante pensarlo de esta manera comparativamente con la universidad pública. Porque en las privadas, de hecho, es práctica común que les pidan firmar su renuncia, lo cual va en contra de la ley, pero es una manera en la que, a través de la cual las universidades privadas pues disminuyen la esfera real de ejercicio de derechos de estos trabajadores. En las universidades públicas no tenemos conocimiento que se pida o se invite al profesor a firmar su renuncia, pero se va firmando un contrato siempre temporal, puede durar un año, puede durar un trimestre, puede durar un trimestre y se prorroga dependiendo las necesidades en el caso de la UAM. En otras universidades puede ser un contrato con una duración mayor. Hay universidades como la UNAM en las que tienen profesores de asignatura definitivos. Esto es que esos profesores no son temporales. Esos profesores tienen una base laboral. El problema es que a pesar de que su estabilidad laboral es mayor, su pago es sumamente bajo. Entonces sigue siendo un trabajo con una condición de desigualdad notoria y evidente respecto a las otras categorías de profesores. Avanzamos más, por favor, Guillermo. Entonces, en el ámbito de las políticas para la educación superior, se observan políticas distintas, pasando del tema regulatorio o normativo al tema de políticas que también regulan el trabajo, evidentemente,
pero que están en un orden distinto. Son políticas distintas para el personal académico y el personal docente, digámoslo así, ¿no? Mi apuesta, y esta es una de las aportaciones de mi tesis de doctorado, es que hay dos mercados de trabajo. Es un mercado dual, como plantean algunos autores. El mercado académico con estabilidad, más altas remuneraciones, sin itinerancia, y un mercado docente con inestabilidad laboral, bajas remuneraciones y una mayor itinerancia. Los profesores pueden estar requiriendo cubrir horas en una licenciatura y otra, en un programa y otro, una unidad y otra, en un establecimiento y otro para completar, digamos, una jornada o lo que representaría una jornada de tiempo completo. Esta marcada segmentación, evidentemente, pues tendría que ver con un mercado de trabajo, digámoslo, singular dentro del mercado amplio ocupacional de la educación superior, dos submercados de trabajo y una materia de trabajo especial, el trabajo docente y, por otro lado, el trabajo académico. Aquí trato de resumirlo de alguna manera. Profesores de tiempo completo y medio tiempo definitivos tienen condiciones distintas. Evidentemente, esa también es una discusión, pero comparten mayor estabilidad y menor itinerancia eventualmente, no en todos los casos. En el caso de los profesores de tiempo parcial, pues evidentemente son los que están en la condición más desigual y más desfavorecida desde cierto punto de vista. ¿Qué hay acá? El SNI, PRODEP, diversos programas de estímulos. En algunas universidades públicas, los profesores de asignatura tienen derecho a uno de los 3 o 4 estímulos que otorgan las universidades. En otras, a ninguno. En la UAM, nuestros profesores temporales no pueden estar gozando de ningún estímulo. No tienen derecho a ello. En otras universidades sí, pero son pocos. Avanzamos más. Esto se ha estudiado, hay algunas referencias por allí. En el ámbito del diseño de políticas, pues lo que encontramos es una especie de isomorfismo. Políticas iguales, pero separadas para poblaciones con características, dedicaciones y condiciones, pues claramente diferentes. Avanzamos, por favor. Bueno, esto de alguna manera resume. Profesores de tiempo completo, estabilidad, tiempo parcial, inestabilidad, solo estabilidad para los de asignatura definitivos. Allá en los de tiempo completo, derechos laborales cubiertos bajo este estándar del que hablé. Profesores de tiempo parcial, ciertamente los mismos derechos que establece la ley, pero con bajos ingresos diferenciados y aceptados y reconocidos legalmente, ¿no? Acceso a recursos extraordinarios para los profesores de tiempo completo, acceso limitado o negado para los de tiempo parcial, en fin, hay una serie de asuntos más. Hablando específicamente de las remuneraciones, el otro reconocimiento, que es el simbólico, evidentemente también es distinto. El prestigio que alcanza un profesor de tiempo completo pues nunca va a poder ser algo que llegue a un profesor de tiempo parcial, lo cual es grave, es lamentable, a pesar de todo el trabajo y los logros. Avanzamos, por favor. Salarios. Ahí va. En el ámbito de los salarios, esta es una aproximación muy breve. Angélica me invitó a formar parte de un proyecto que asesoró la NUYES en 2015, donde pudimos encontrar información de este tipo. Salarios de profesores de tipo parcial. No ha cambiado tanto. Esto es algo en lo que ahora Gaby, Angélica y yo vamos a empezar a trabajar, que tiene que ver con salarios de profesores a nivel nacional. Y lo que encontramos es una diversidad muy amplia. Miren, en el espectro más, digamos, en este nivel, salario A de 55 a 91 pesos por hora, salario B de 92 a 127 pesos por hora, salario C de 128 a 164. Es una clasificación muy general que hemos hecho Angélica y yo. Y observamos 19 IES, o sea, instituciones de educación superior 8, y de este lado 2 de este conteo que nosotras hicimos. Ahora estamos actualizando y revisando de nueva cuenta los datos, pero el pago no ha variado mucho. En la Universidad Benito Juárez de Oaxaca está el salario más bajo por horas. Ojo, estoy contando solamente el salario por hora, no estoy contando todo lo demás, los adicionales que da la universidad. Si uno ve el talón de pago
va uno a ver apoyo para desarrollo docente, 22 pesos a la quincena, cosas de estas, ¿no? Estamos en este momento, digamos, viendo el pago por hora en bruto. Es muy poco lo adicional en realidad. ¿En dónde está el beneficio? Pues hay universidades donde se les paga más. La UAM es de las que mejor pagan. La universidad, la UACO, la Benito Juárez de Oaxaca, es la que menos paga. La UNAM paga bastante poco. Ocurre que las prestaciones son el plus. Y hay otros beneficios y otras situaciones que pueden o deberían agregarse. Pero en términos del pago por hora, bueno, el escenario es más o menos este. ¿Avanzamos? Entonces ya para, digamos, ir rápido, observamos que es un mercado de trabajo segmentado dual, por lo tanto, desigual. Avanzamos más. En este contexto, podemos hacer una revisión, digamos, a nivel histórico para entender la conformación de lo que yo considero el mercado de trabajo docente. Avanzamos más, Guillermo. Hay que darle varios. No, ahí va. Bueno, este es un esquema que yo he realizado a partir del trabajo de Angélica Buendía, Eduardo Ibarra, en fin, Manuel Gil, otros investigadores que han atendido las etapas de desarrollo de la educación superior. Y lo que se observa es que desde el año 2000 a la fecha es donde podemos hablar de la conformación más profunda del mercado docente. No es que no existiera antes. Evidentemente, siempre hubo profesores de asignatura. De hecho, lo que hay primero es el profesor por hora, no a la inversa. Eso es lo que hay primero. Pero luego las propias necesidades de la expansión no regulada y el crecimiento con nuevos ofertantes hace que cambie de manera importante la conformación general de la planta docente. Y aquí entran, a partir del 2000, nuevos empleadores, digámoslo así. Hay universidades que empiezan a incrementar su oferta, que empiezan a crecer. Evidentemente, hay un boom en apariencia de las opciones laborales, pero luego hay una restricción. Y en este momento, pues tenemos este mercado académico y mercado docente, pues los dos, digámoslo así, operando de forma diferente. Ay, ahí se fue. Déjeme, chico. A ver, ahí va. Bueno, para ir avanzando, lo que podríamos considerar entonces en este contexto es, claro está que siempre hubo profesores por hora. Alguien me preguntó alguna vez, ¿y deberían no haberlos? Evidentemente que no, yo creo que debería haberlos. Hay trabajos interesantes, muy de los 80, muy seminales, digámoslo así. Uno de Rollin Kent, otro de, fíjense, Gilberto Guevara, con su propia aproximación que no ha crecido mucho, respecto a las implicaciones que tuvo el incremento de las plazas temporales para la educación superior. Gilberto Guevara considera que tener más profesores por hora disminuyó la calidad de la educación superior. Para Rollin Kent, pues lo que hubo fue un crecimiento desmedido y no regulado, con probablemente afectaciones importantes a la operación general de la educación superior. Hay carreras que por su propio perfil profesional requieren personas que estén directamente involucradas con el mercado de trabajo. Yo creo que pensar que solo podría haber profesores de tiempo completo puede ser inadecuado en estos términos. Sin embargo, lo que es evidente es que muchos de estos profesores dan un esfuerzo grande a las instituciones en las que trabajan sin que mejore su condición de trabajo, ¿no? ¿Qué pasó? Sí, conectada, nada más tengo que conectarla a la pantalla grande. Ah, bueno. Sí, ya casi. Pero sí está el Zoom. Sí, sí, En el el Zoom Zoom. sí lo pueden ver. Ujú. Ok. Si quieres, volteame tantito la pantalla para guiarme. Ok, avanzamos, gracias, maldito, para que no dediquemos tanto a esta en concreto. Avancemos, este es el resumen en realidad. Ok, aquí lo que podemos ver es una condición dual segmentada, yo llamo, evidentemente desigual de estos dos mercados de trabajo. Ustedes ven un tipo de regulación diferente, condiciones de trabajo distintas y temporalidad
O sea, tipos de contrato y tiempos de contrato distintos que pueden ser, digamos, el centro para analizar estas diferencias. Pero hay otras diferencias probablemente menos sutiles que tienen que ver con las aspiraciones de los sujetos. Es decir, una aproximación tendría que ser la revisión de los aspectos normativos y del contrato de trabajo. Pero lo otro tiene que ver con lo que las personas quieren. Desde el punto de vista objetivo, eso está un poquito más adelante. Si quieres, avanzamos a la siguiente diapositiva, Memo. Desde el punto de vista objetivo, de acuerdo con una aproximación teórica, que es la del trabajo precario, el trabajo que, tal cual como está, digamos, operando a nivel nacional, el trabajo de los profesores de tiempo parcial es un trabajo precario, cubre todos los indicadores, cubre todos los requisitos, perdón, de los indicadores o las dimensiones del trabajo precario. En primer lugar, es inestable. En segundo lugar, con bajas remuneraciones. En tercer lugar, con un espectro reducido respecto de otros grupos de trabajadores de prestaciones o beneficios vinculados al trabajo. Y finalmente, desde el punto de vista organizacional, su reconocimiento es menor. Todo esto es lo que algunos autores, sobre todo Rogers y Rogers, pero otros más, han considerado como características del trabajo precario. Pero desde el punto de vista subjetivo hay diferencias notorias. Algunos profesores no consideran su condición desfavorable. En el caso de la UNAM es muy interesante, porque de los contratos de asignatura, una buena parte de ellos en realidad son a contrajornada, o sea, son investigadores de un instituto que además dan unas clases en una escuela y que también tienen, porque lo permite su condición de trabajo, el marco normativo, dan unas horas y son profesores de asignatura en alguna escuela o facultad. Evidentemente, en esos casos, o los que trabajan en un instituto, el Instituto de Neurología, por ejemplo, ¿no? Es un instituto donde hay investigadores SNI y los profesores se contratan como profesores de asignatura en la UNAM o en cualquier otra universidad y su condición de trabajo es muy distinta. Entonces, ¿qué hay que decir para entender si estos profesores en realidad tienen un trabajo precario o no? Desde el punto de vista objetivo, insisto, desde el modelo teórico son condiciones precarias, pero desde el punto de vista subjetivo, no necesariamente siempre es así. Hay profesores que sí consideran su condición desventajosa y otros que no lo perciben de esa manera. Voy a cerrarlo un momento, no voy a desconectarlo, solo lo voy a cerrar para que se pueda conectar en la pantalla. Ok, colegas que estén en Zoom, no sé quiénes ni cuántos son, espérennos un poquito. No, de hecho hay 5, se acaba de retirar el profesor Ricardo. De hecho acaba de mandar mensaje. Ok, Sí. ahí vamos, ahí vamos. ¿Quién sabe por qué nos pasó eso? Creo que alguien se intentó conectar a la pantalla, pero supongo que fue externo porque de hecho ahorita Ahí vamos. Nada más con un problema técnico, pero ahí vamos. Es que se desconectó la pantalla. Ok. Entonces los que están en línea ya. No, yo sí. no sigue en línea todo, Ellos ahí nada sí. más que Les decimos que nos esperen tantito. qué extraño. ¿Y si se podrá arreglar? Pues Yo sí. espero que sí, según aquí no me permite porque hay más participantes ya conectados a la pantalla, es lo que es extraño. Entonces, Sí, para que ok. sí, para que no requiramos tanto tiempo ahí en el arreglo. Nada más me volteas Para tantito. nosotros. Nada más nos volteas tantito para que podamos ver la presentación. Ok. Vamos una diapositiva más adelante. Bueno, este es un esquema del trabajo precario. Antes, No, ahí no te preocupes, ¿dónde estábamos? En la siguiente para avanzar. Bueno, enfoques, métodos y principales resultados. Ya voy cerca del fin. ¿Avanzamos más? Enfoques teóricos, sobre todo lo que desde este tema en concreto, no estoy incluyendo estudios de egresados, perdón, que es algo que trabajé antes y que ahora estoy retomando.
específicamente este tema, digamos, para no confundirnos, sobre todo con sociología del trabajo, estudios del trabajo, economía de la educación, y como propuestas específicas el enfoque de precariedad laboral, además de otras herramientas de análisis y marcos normativos, incluyendo el trabajo de la Organización Internacional del Trabajo y lo que dice sobre el trabajo decente y el trabajo digno, ¿no? Las características de un trabajo, digamos, de este tipo, que sería el marco, pues, deseable a nivel internacional, el tipo de trabajo deseable a nivel internacional. Un trabajo estable, según plantean, un trabajo con remuneraciones equivalentes al mismo trabajo con otros colegas, otro tipo de trabajadores, etc. En cuanto a herramientas analíticas, además de la precariedad laboral, también hemos abordado ya más recientemente, sobre todo de la sociología de la experiencia, el marco de análisis de la esquematización y estructuración de la experiencia. Es una aproximación plenamente cualitativa, pero por el tipo de datos que yo he tenido a los que he tenido que recurrir junto con quienes me han acompañado y yo con ellas, pues han sido herramientas útiles. Avanzamos más. En cuanto a lo metodológico, sobre todo cualitativo, pero también he trabajado un poco, les decía, con el ENOE, perdón. El problema con la ENOE es que hay que trabajar mucho la base de datos. En esto, sobre todo, hay limitaciones de acceso a algunos datos. Además de que evidentemente son cortes muy específicos con las propias características de levantamiento, que a veces disminuyen, digámoslo así, la posibilidad de explorar. No son herramientas robustas desde el punto de vista analítico, a veces para este grupo poblacional, porque solo se puede ver lo que ganan mensualmente los profesores o en un estándar mensual, el tipo de contrato que tienen, las prestaciones que tienen, el género y unos pocos datos estadísticos adicionales. No hay entonces mucho de dónde tomar. Las comparaciones son mínimas. Aún con la ENOE lo que hemos visto es que los contratos temporales son sumamente desiguales, evidentemente, y desfavorables desde el punto de vista económico, que los profesores de educación superior que tienen contratos estables, ¿no? Entonces, el tipo de contrato ha sido un elemento central, de hecho, en estas aproximaciones. En fin, puedo decir además que en términos de las dimensiones de análisis, además de datos sociodemográficos y las características del contrato, hemos analizado desde el punto de vista cualitativo las expectativas y planes de futuro. Es interesante porque la mayor parte de estos profesores en realidad aspiran a un tiempo completo. Algunos de ellos no, pero siempre que se cumpla un requisito, cuando tienen otro trabajo base, cuando se desarrollan exitosamente en otra actividad, evidentemente no, es muy infrecuente que aspiren a un tiempo completo. Yo he entrevistado médicos, psicólogos, ingenieros, dueños de negocio, que evidentemente, pues cuando tienen una condición favorable, se emplean en la universidad porque les da prestaciones, tienen seguro, es decir, a pesar de que puedan ser exitosos en otro mercado laboral, tienen beneficios al emplearse en la universidad. Y otros también porque me han dicho que les hace sentir que se renuevan, ¿no? Que les permite tener relación con personas jóvenes, sentirse jóvenes, y en algunos casos incluso hay quienes han dicho que les da oportunidad de devolver a la universidad y a la sociedad lo que esta les dio, lo que la sociedad y la universidad les dio para formarse, ¿no? Estos han sido también asuntos importantes. En cuanto al análisis, sobre todo he trabajado con Atlas T y en el caso de la ENOE, yo francamente casi nada, no es algo que yo sepa. Tata, René Rivera, que trabajó conmigo, lo utilizó, pero el análisis sí lo hicimos juntos, más que el trabajo ahí de estar con Stata, eso yo lo conozco muy poco, pero fue muy útil. Del artículo que yo propuse está este esquema que apenas se ve, colegas, pero que permite de alguna manera, bueno, pues ver
estos resultados en 12 universidades públicas, un trabajo que publicamos Angélica, Manuel Gil y yo en el 2018. Adelante, ahora sí, por favor. Resultados destacados, voy ya muy rápido, pues la categoría salario y el contrato de trabajo son evidentemente central. Hay datos muy singulares. La mayor parte de los profesores, cuando yo les preguntaba, ¿conoces cuánto ganas? Me dicen, no. Bueno, sí, por lo que veo en mi cheque, pero para ellos es muy difícil saber cuánto les paga por hora la universidad. A veces porque no están revisando y es muy difícil a veces ver el desglose de los talones de pago y otras veces porque pueden oscilar mucho en algunas universidades su pago. Quizá nosotros en la UAM no lo percibimos tanto, pero en el caso de universidades estatales puede oscilar mucho dependiendo la antigüedad de los profesores de asignatura o los profesores por hora. Puede haber cambios muy notables. Si en ese cheque les llegó o en ese pago les llegó un estímulo, digamos, obligatorio o reconocido sindicalmente o no, es decir, ellos pocas veces tienen claro cuánto les pagan por hora. Saben cuánto ganan, evidentemente, porque ven lo que está en su nómina o su talón de pago, pero ellos pocas veces pueden hacer el desglose de cuánto les están pagando por la actividad que desarrollan o por las actividades que desarrollan. Avanzamos. Los profes dicen que hay horas no remuneradas, o sea, la preparación de clase, la calificación, la revisión de tareas, las calificaciones, todo eso, ellos sienten que no se los paga la universidad, ¿no? Ellos dicen, a mí me pagan por las horas en grupo, de pizarrón o en clase, pero todo lo demás la verdad es que no me pagan, por lo tanto me pagan muy poco o me pagan menos de lo que deberían de pagarme. Algo interesante es que cuando yo los entrevisté y les pregunté, ¿cómo defines tu trabajo? Tu condición de trabajo, prácticamente nadie me dijo precarias, pero sí salieron palabras muy singulares, desfavorables, no adecuadas, explotación, es decir, otros términos parecidos sí salieron y eso es algo que nos pareció muy interesante, ¿no? Avanzamos más. En el ámbito de planes y expectativas para el futuro, bueno, pues está lo que ya les comenté, y otros aspiran a quedarse lo más posible, ¿no? Optar por un tiempo completo. Algunos de ellos reconocen que ya no tienen oportunidad. Mientras más avanzada la edad, ellos dicen, a mí ya se me fue el tren. O sea, yo ya intenté 1 o 2 o 3 concursos y nunca quedé. Ya me hice mayor, yo ya no voy a poder. Pero además se encuentran muy desfavorables los procesos de ingreso, o bien porque a veces los perfiles están a modo, o bien porque hubo un preferido según las experiencias que ellos relatan, ¿no? Y ya pensando en una herramienta que hemos tratado de construir, que es esta tipología, los términos y las definiciones de la tipología, algunas les han de haber parecido muy singulares porque Manuel Gil tenía sus propios términos que además trató de impulsar en el artículo, ¿no? Los tiempos repletos, por ejemplo, es un concepto que él ya desde hace años ha estado trabajando y que está también en este artículo. En esta tipología se encuentran diversas, digamos, aproximaciones a la realidad que pueden encontrarse. De esta herramienta heurística, yo destacaría los jóvenes que aspiran a un tiempo completo. Esa puede ser una categoría, sobre todo son quienes están haciendo un doctorado, acaban de egresar del doctorado, aspiran a tener el tiempo completo y hacen todo, se involucran en todos los proyectos, buscan hacer publicaciones, es decir, están en la carrera académica, aunque no sean de tiempo completo, ¿no? Sobre todo los jóvenes y los más habilitados están en este camino. Una tipología singular son quienes son en realidad exitosos en un mercado de trabajo base y únicamente se emplean por beneficios adicionales o por gusto por la docencia. En el extremo último están los de más alta itinerancia. Son los que van de una universidad a otra, que tienen clases en una carrera y otra, en un programa y otro, en una unidad y otra, es decir, todo lo que les permite completar un sueldo relativamente aceptable, ¿no? Efectivamente van de un lado a otro. Hay quienes los llamó profesores taxi. Yo no sé si es una aproximación agradable, puede parecer incluso ofensiva porque van de una universidad a otra, ¿no? De un establecimiento a otro. En la zona metropolitana esto es muy difícil, pero yo entrevisté a profesores de Baja California, de Sonora, y lo que encontré es que ahí sí, o sea, ahí sí tienen oportunidad de ir a una universidad, a otra, pública y privada, o solo privadas o solo públicas, porque pueden
Aquí es muy difícil. Si vas de aquí a Iztapalapa incluso, pues se te van casi 1 hora y tantos, ¿no? O sea, tienes que tener un control muy férreo con horarios muy compactados para que te cuadre y casi nunca te cuadra. Es muy difícil. Y ya yendo hacia el último, si vamos al último tema para avanzar un poco más, eso sigue de alguna manera siendo un poco más, Guillermo, hacia el último tema, digamos, traté de más o menos resumir a partir de lo que dije antes. Más hasta el siguiente aquí. Principales productos y proyectos ya para concluir, colegas, pues lo que tenemos ahora es un estudio de condiciones laborales en 41 IES públicas y un análisis comparativo de los salarios de profesores de tiempo parcial. También está como pendiente, pero ya ahora sí tengo que sacarlo pronto, y también es en coautoría con Angélica en específico, pero si alguien más quiere entrarle, muy bienvenidas. Es un análisis comparativo en realidad, requiere un marco analítico pues, de tipo institucional, de los derechos, responsabilidades y también aquellas cosas que no les están permitidas a los profesores de tiempo completo, perdón, a los de tiempo parcial versus los de tiempo completo. Y el espectro es bastante heterogéneo, como ya se los comenté. El estudio de egresados son 2 casos comparados. La herramienta pues en realidad hay dos aproximaciones metodológicas. Tenemos los datos estadísticos, queremos hacer un análisis desde la sociología de la experiencia y estamos explorando pues estos otros enfoques teóricos y metodológicos. Y bueno, pues eso ahora sí sería todo. Ahí están las referencias y listo. Bueno, pues muchas gracias, Abril. Pues damos paso a una ronda de preguntas de discusión. El profesor Barqui ya había manifestado algunas inquietudes. No sé si de quienes estén en línea alguien levantó la mano. Nadie. No. Entonces, bueno, yo tengo preguntas, pero profesor, ¿tú tienes alguna pregunta que quisiera profundizar ahorita? A mí me parece que hay un gran problema del diseño. La idea de instituciones de educación superior privada. Vamos a no tratar el público, pero probablemente al público también va para eso. Pero privada no es homogénea. No, así es. La mayor parte de ellas, no tengo idea del número, son lo que llamamos universidades de parada de metro. Y son negocios sucios de académicos o no académicos corruptos. No tengo problema en usar estos adjetivos. Yo he hecho visitas creo que ya van 20 de estas universidades de parada de metro y es llamativo. Y eso está incluido en tu base de datos. No creo que deben estar ahí. ¿Con qué criterios los vas a eliminar? No tengo idea. Te doy el ejemplo del más complejo de ellos, la VM. La VM en México es propiedad de una empresa gringa que está en 27 países. Su tasa de retorno en 2019, creo, fue de 120% sobre capital invertido. Perdón. Ese eres tú. Eso soy yo. Hola. Bueno. Sí, dígame. Buenos días.
Sí. Adelante, yo la tengo. Luego yo. Ah, pero no nos oye Violeta. ¿Qué No, sí, necesita? sí los escucho, hola, pero oigo muy fuerte la conversación del doctor Barkin, no sé por qué. O sea, es lo único que escucho, la conversación del doctor Barkin. Hola, hola, ¿me están escuchando? Parece que ya quedó. ¿Puede hablar, profesora Violeta? Sí, hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Hola, hola. Yo sí te escucho. Ah, perfecto, yo también te escucho a ti, Mitzi, pero a los de la sala no los escucho. No, yo tampoco. Lo que pasa es de que se soltó muy fuerte la lluvia. Ajá, pero entonces ¿nos escuchan o no nos esperamos? Pregunta ahora en el chat. ¿O gusta escribir la pregunta en el chat? Es que son varias preguntas, pero Y es que mm, puedo conectarlo, pero tendría que dejar de grabar. Sí. A ver, si me permiten, ahorita lo conecto para que se pueda.